Una de las noticias destacadas que se produjo ayer fue algo que estaba anunciado, que estaba en el mapa y en la agenda del nuevo gobierno, pero que sumó los hechos concretos, que fue el listado de 170 medicamentos esenciales para la tercera edad, para aquellos que gozan de los beneficios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados, ¿no? Lo que hemos conocido siempre como PAMI, y que utilizamos incluso hasta ya como estás para el PAMI, ¿no? Forman parte de la jerga popular en la Argentina. Y son 5 millones. Estás para el PAMI, ya es como una cosa así de uso habitual. Para conversar sobre esta medida concreta está en comunicación con Siempre Soy Luana Volnovich. La conoces, la has visto, sabes quién es, pero de todos modos, para aquellos que por ahí la han visto y han escuchado hablar de ella, deben saber que es politóloga especializada en control y gestión de políticas públicas y es en la actualidad la directora ejecutiva del instituto. Luana, aquí Raúl de la Torre, el profe Viñez y Eduardo Fabregat, te saludamos. Buenos días y gracias por atendernos. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Muy bien. Esto puede parecer, ¿no?, la concreción lógica de lo que Alberto Fernández había dicho muchas veces en campaña y después también sobre el tema de la desatención que se tuvo con los jubilados en el pasado. Pero como vivimos en un país donde habitualmente se dicen muchas cosas en campaña que después no se sabe, no deja de ser un hecho, si se quiere, por demás relevante. Sí, bueno, la verdad es que ayer pusimos en marcha a solo 2 meses y medio, casi 3, de haber asumido la gestión y en un contexto de una crisis en la Argentina profunda y del PAMI profunda. Uh-huh. No olvidemos que el PAMI tiene una deuda enorme, un déficit estructural tremendo, pero en el contexto de mucha dificultad, en un trabajo conjunto con el Estado Nacional y nosotros desde el PAMI, decidimos poner en marcha este programa porque justamente había sido un compromiso de Alberto con los jubilados y las jubiladas. Así que hicimos un esfuerzo, fue nuestra prioridad y nos pusimos en marcha. Y de hecho ayer lo lanzamos y hoy ya los afiliados están acercándose a las farmacias con sus recetas, DNI y carnet, como le decimos a todos, para acceder a los medicamentos. ¿Con eso alcanza para...? Hola, Luana, te saluda Sergio Wisniewski. Hola, ¿cómo estás? ¿Con eso solo alcanzas ir con la receta, un DNI y ya en la farmacia se lo dan gratuitamente? Sí, obviamente los medicamentos que están incluidos en el Vademecum, que son los medicamentos esenciales definidos por organismos de la salud nacionales e internacionales y de los estudios que nosotros hicimos, de los propios consumos que tienen nuestros afiliados, definimos una serie de principios activos, drogas, con 170, que implica un universo de algo así como más de 3.000 marcas que hoy están en el mercado, que son los medicamentos esenciales para las patologías habituales de los adultos mayores de más de 60 años. Así que sí, para ese universo, para los jubilados, pensionados mayores de 60 años, que necesiten alguna de las medicaciones que tendrá el Vademecum, en la farmacia directamente acceden, así como antes se lo llevaban con un copago, es decir, que tenían que poner una partecita, esa parte ahora la pone el PAMI, es decir, que ahora ellos se lo llevan al 100% gratuito. ¿Y cuánto calculás, Rulo, te saluda? ¿Cuánto calculás que significa en el bolsillo, cuánto estiman en promedio para un jubilado este nuevo beneficio? Bueno, la realidad de los jubilados son como muy dispares porque depende de los tratamientos médicos, claro. Y nosotros le damos mucho hincapié en que esto no es un subsidio económico, esto es una política de salud, por lo cual depende de las patologías. Pero voy a dar un ejemplo. Si vos hoy, o hasta ayer, necesitabas comprar un medicamento con PAMI, ¿no? Con las coberturas de PAMI. Comprabas un medicamento para la hipertensión, para el colesterol, un antiinflamatorio, una aspirina y un protector gástrico, que te diría que es el tratamiento mínimo para cualquier adulto mayor, para cualquier persona de una determinada edad, gastabas 1.500 pesos, por ejemplo. Es decir, que todo eso ya lo tenés incluido. Además, otras patologías que uno pueda llegar a tener, ¿no? Puedes tener EPOC, puedes tener un problema de próstata a las mujeres, los problemas relacionados a las mujeres,
o sea, infinidad de otros problemas que también estarían incluidos, pero te estoy poniendo como algo que te diría que creo que todos, hasta casi preventivamente, a veces los médicos a una determinada edad ya te dan, ¿no? Luana, es inevitable el tema que está presente en la agenda por obvias razones, pero además porque los adultos mayores son precisamente uno de los principales grupos de riesgo. Digo, como en tantas otras cosas de la vida de la Argentina, la pandemia, el coronavirus, viene a instalar una serie de cuestiones que no estaban presentes en la prevención que puede tener cualquier organismo nacional, que podía tener hace, no sé, un mes, y que se modifica momento a momento de manera dinámica. ¿Qué cosas hay que contemplar o cómo prepararse para algo que está cambiando minuto a minuto, precisamente en uno de los principales universos donde el coronavirus es una preocupación, como los adultos mayores? Sí, creo que eso que decís es clave, porque el análisis o el diagnóstico de la situación epidemiológica es dinámica. O sea que eso es lo primero que tenés que prepararte es para eso. Porque si vos te haces una estructura rígida, no podés prepararte para lo que viene. Por lo cual nosotros armamos un comité que coordino yo, pero que tiene especialistas, infectólogos, epidemiólogos, gente que está muy preparada para esto. Nos reunimos todos los días para hacer una actualización de las novedades. Son los que hicieron nuestro protocolo para los casos específicos nuestros, porque por ejemplo nosotros tenemos muchos pacientes institucionalizados, de los geriátricos propios o conveniados, que son privados, o los centros de día, lugares donde se congregan los adultos mayores. Y eso requiere tratamientos especiales, ¿no? Digo, no es lo mismo, por ejemplo, la recomendación que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dice llamar al 107 y quédate en tu casa, no vayas a la guardia, por ejemplo. Así yo tengo un paciente institucionalizado en una situación de riesgo, yo tengo que sacarlo de ahí y aislarlo. Claro. Entonces, nosotros tenemos protocolos para nuestros sectores propios, que son los hospitales de PAMI propios, para los conveniados y para los geriátricos y para nuestras ambulancias. Nada, lo que hacemos es nos preparamos, por supuesto planteamos escenarios y proyectamos. Estamos en permanente contacto con el Ministerio de Salud. Yo ayer fui parte de la reunión que condujo el presidente de la Nación con los expertos que nos dan sus puntos de vista en relación a esto. Y a todos nuestros afiliados y a todos les decimos lo mismo, que se requiere el compromiso y la solidaridad también de la comunidad, no solo de las instituciones, sino de la comunidad, en hacer la prevención necesaria. Por ejemplo, nosotros prohibimos las visitas a nuestros geriátricos de las personas que hayan viajado en los últimos 15 días en alguno de los lugares de riesgo. Claro. Ahora, también hay que contemplar múltiples escenarios, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de la Ciudad de Buenos Aires que de otros puntos de la República Argentina, ¿no? O sea, es tan amplio el menú de posibilidades y de cuestiones a tener en cuenta para contener la situación que... ¿no? Es eso, no. Sí, pero la caracterización que hace el Ministerio de Salud sobre esta situación de coronavirus es que como es un virus que viene de afuera, y por el tema de los aeropuertos y demás, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, por la cercanía, se transforman en el lugar prioritario y nos han pedido que tomamos especial cuidado en esta región. Por eso nosotros, por ejemplo, hoy nos reunimos con todas las clínicas de Capital y conurbano y con todos los geriátricos de Capital y conurbano. Los protocolos son para todo el país, claro, pero nos preparamos especialmente para la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Eso es lo que nos han pedido. Claro, que es por donde ingresan. Estamos hablando con Luana Volnovich, la directora ejecutiva del PAMI. Tiene un nombre mucho más largo, pero lo identificás inmediatamente con el PAMI. Luana, recién, señalaste eso y hablaste, y es inevitable también la referencia a la situación del PAMI, a lo que te encontraste. Que imagino que no habrá sido ninguna sorpresa, pero ¿cómo se ve el futuro inmediato? Precisamente esto, de poder llevar a cabo el entregar gratuitamente medicamentos a una lista de 170 medicamentos a jubilados, significa dinero, básicamente, ¿no? Y la situación del PAMI, vos la señalaste como de una gran deuda, de una situación precaria. ¿Qué ves en lo inmediato y cómo se maneja una crisis así en un PAMI que ha sido descuidado durante 4 años?
Sí, el costo fiscal de nuestra medida, de hecho, son 30.000 millones de pesos, y el financiamiento se hace con recursos de PAMI, pero también gran parte con lo que es lo recaudado del impuesto país. El impuesto país, que es el impuesto al dólar, que fue un esfuerzo de todos los argentinos, en definitiva, tiene una parte de eso es para financiar la ANSES y el PAMI, es decir, la Seguridad Social, es decir, los jubilados. Ujú. En el marco de nuestra lectura de que los jubilados son parte de los sectores más vulnerables y que son los sectores que tienen que estar más protegidos por el Estado. Así que lo afrontamos así. ¿Por qué digo esto? Porque el PAMI que yo hace 3 meses conocí tenía una deuda de 19.000 millones de pesos y un déficit de 8.600 millones de pesos. Es decir, vos decís, no fue sorpresa. Yo la verdad que sí me sorprendí, porque supuse que se habían subprestado tanto y recortado tanto, probablemente podría haber habido menos deuda o menos déficit. Con lo que te encontrás es un sistema que no le da nada a la gente, o que da poco, y sin embargo tiene una déficit enorme, y sin embargo tiene una deuda enorme, todo junto, ¿no? Es como un combo explosivo. Tiene de hecho la recaudación más baja de los últimos 13 años, con la inflación más alta de los últimos 28 años, y una deuda enorme. O sea que la verdad que la situación es bastante frágil, pero también hemos convocado a todos los sectores, a las farmacias, a la industria farmacéutica, a los prestadores y a los proveedores, para entre todos hacer un esfuerzo y salir adelante. Entonces, de alguna manera, también nuestro trabajo es el intentar convocar a todos los sectores, también del mundo privado, a que colaboren con esta situación de crisis y que seamos todos solidarios. Claro. Y hasta ahora lo venimos haciendo, porque la deuda enorme que tenemos con las farmacias, hemos logrado hacer un plan de pagos que es importante porque le permite a las farmacias tener previsibilidad de lo que va a cobrar, y a los afiliados quedarse tranquilos que su farmacia de la esquina va a vender los medicamentos de PAMI, o va a dispensar los medicamentos de PAMI, ¿no? Y hay buena voluntad, porque uno tiende, quizás desde el prejuicio, pero uno tiende a considerar quizás a las grandes empresas de la industria farmacéutica, no sé por qué, uno quizás, repito, desde el prejuicio, pero tiende no verle mucho gesto solidario. Bueno, son empresas y como tal están preocupados por su rentabilidad. Y yo, sin hacer un juicio de valor, creo que si cada uno hace su trabajo estaríamos bien. Probablemente ellos quieran mantener su programa de rentabilidad y probablemente también generen puestos de trabajo en la Argentina y sean muy importantes. Pero bueno, pero mi trabajo es bajar los precios y garantizar acceso a la salud. A mí me pagan para eso, así que eso nos hace estar de dos lados distintos del mostrador. Claro. Y por supuesto que en esa negociación ellos quieren vender a los precios que consideran razonables y nosotros queremos que vendan más barato. Claro. Pero así todo, más allá de estar de estos dos lados del mostrador, venimos dialogando con sectores de la industria farmacéutica. Hay un sector muy importante que es la industria nacional farmacéutica, porque nosotros en Argentina tenemos una industria farmacéutica muy importante, que es la industria nacional, que confiamos en que ellos también van a tener un sentido de responsabilidad, porque son un motor también para la Argentina, y sin su colaboración para nosotros sería imposible. Así que sí, estamos apuntando a tener la colaboración. Y bueno, Luana, justamente una de las cosas que se decía durante el macrismo es que mucha gente había dejado de comprar los medicamentos porque no le alcanzaba, y eso habrá repercutido negativamente en la industria, y ahora es previsible ver que si son gratuitos la gente va a comprar todo lo que necesita. Eso también va a dinamizar la industria. Sí, y además lo que es importante es que para nosotros creemos que si yo dejo solo a un jubilado frente a la farmacia teniendo que discutir precios, probablemente le vaya muy mal el jubilado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Ahora, si es el Estado Nacional el que compra los medicamentos, probablemente nosotros tengamos muchas mejores herramientas para poder discutir precios y discutir los precios de la salud entre otras cosas, con el sector de la industria. Entonces, por eso es que nosotros también articulamos mucho con el Ministerio de Salud y con la Superintendencia de Salud y con otras obras sociales, porque entendemos que en momentos como estos, la fortaleza que nos da a nosotros constituirnos como entidades estatales o entidades públicas que se plantan de otra manera para discutir los precios de la salud. Exacto. Esto en los hechos es un aumento del salario del jubilado, porque ahora va a poder destinar ese dinero a otras cosas. ¿Tiene más o menos evaluado, calculado
¿cuánto implicaría como ingreso salarial para los jubilados esta medida? Mira, es muy variable. Nosotros hicimos unas estadísticas propias. Hay muchas estadísticas dando vuelta. Nosotros hicimos unas propias y la mayoría de los jubilados de PAMI gastan alrededor del 20% en medicamentos, pero también hay muchos otros que gastan el 30% y muchos otros que gastan menos. Pero cualquier jubilado hoy toma un medicamento para la presión, un medicamento para el colesterol, un antiinflamatorio y un protector gástrico y una aspirina. Cualquiera casi diría, ¿no? Y esos eran hasta ayer 1.500 pesos. Y hoy eso ya no lo tenés que gastar. Es decir, que eso es una masa de dinero que además queda disponible para invertir, para gastar en otras cosas, por lo cual también dinamiza la economía, porque probablemente eso se use para comprar alimentos, o para comprarle un regalo al nieto, o para salir, o para hacer lo que necesiten nuestros afiliados, que hasta ahora tenían que ajustarse, y ahora tienen ese dinero y es salario indirecto. Ojalá yo pudiera hacer que esté en el recibo del sueldo, el recibo de haberes, porque la verdad que es un salario indirecto. Claro. Luana, muchas gracias por este contacto, te mando un gran abrazo y bueno, estaremos al habla porque el tema de los jubilados está siempre presente en la agenda. No, gracias a ustedes. Muy bien. Un abrazo, buenos días. Luana Volnovich, directora ejecutiva del PAMI, también conocido formalmente como el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.